una muerte digna, y no ser invadido. Hay un principio en este tema de qué se puede mostrar y qué no, que tiene mucho que ver también con las cámaras, que se relaciona con el tema de las cámaras que hablamos hace unas clases atrás, y que es un principio en esta materia de la mediatización y del interés superior, y qué se puede mostrar y qué no, y cuándo vulnera, conculca la privacidad y cuándo no, y que es el de la real malicia, ¿no? Que es cuando en esta materia uno sabe que está mintiendo, ¿sí? Sobre alguna información que da, y sin embargo sigue adelante. Es muy común con todas las cosas, la información periodística que vemos a diario, que a veces o sea, con tal de, o porque obedecen a medios, y hay presiones, intereses, todos sabemos, cuestiones políticas o de lo que sea, o fomentar más o menos las cuestiones de inseguridad que son ciertas, o determinada política en el sentido de salud también. Lo hemos visto en estas pocas clases, la verdad que nos hemos metido con todos, hemos visto el tema de lo que son los laboratorios, en muchos casos con médicos más afables a obtener, más asequibles a obtener algún tipo de beneficio, entonces que son permeables a eh, ser invitados a un congreso, a una cena, y después a ofrecer el medicamento, que en algunos casos era el adecuado, pero digo, hay como una influencia, es muy difícil ser imparcial cuando a uno le están diciendo eh, vente a tal lado o a tal viaje. Y bueno, y todo hoy la coyuntura es tan profunda, que es difícil, si no imposible, separar, y por eso hablábamos el otro día de Yamoul y de la cuestión de esta medicina preventiva y de la iatrogenia, que es generar, digamos, un daño indeseado, indeseable, que puede ser en cualquier disciplina, lo dijimos, en el derecho, por supuesto en la medicina y en cualquier otra, y que Walter o alguien más mencionaba, bueno, pero es como un poco idealista, ¿no? Pensar que hoy hay médicos que puedan dedicarse otra vez a ver al ser humano íntegramente, o a no prescribir medicación por el solo hecho de, bueno, tengo que darle algo, sacármelo entre comillas de encima. Y no obstante, hay corrientes que, digamos, van, por suerte, en otro sentido, ¿no? Serán las minoritarias hoy, pero bueno, son pequeños granitos de arena, ¿sí? También el tema ecológico y cuántas otras cuestiones empezaron sin darle, ¿no? Hace 20 años uno hablaba de la problemática desde el agujero de ozono y todas las cuestiones ecológicas y de nuestro sistema y ecosistema, y nadie les daba ninguna importancia. Y hoy están en el tapete. Eh, yo decía el otro día, bueno, Trump en Estados Unidos habrá perdido por todo lo que habrá perdido, pero de gente de allí, clientes y amigos que tengo, me decían fundamentalmente el COVID digamos, no lo ayudó, pero por el punto crucial por el que no gana las elecciones, no es reelegido, es porque se tiró en contra de todas las cuestiones ecológicas. Y fue como duramente castigado, sobre todo por la gente joven, ¿no? ¿No? Además de tener seguramente intereses en empresas y en lo que fuera, pero, o tal vez por eso mismo, ¿no? Entonces es, realmente es complicado colegir, poder separar, y uno tiene que estar permanentemente leyendo entre líneas. ¿Sí? Entonces, en esto de cuando los medios periodísticos dan a conocer una noticia, ustedes pensarán que no es materia de esto, pero sí lo es, y ahí lo tenemos en el caso Ponseti de Balbín. eh, y qué intereses hay en eso, en mostrar a veces es el morbo, es lo amarillo, y muchas veces es lo denigrante, pero
tal vez cuestiones políticas o que se nos escapan y que no comprendemos. No soy un conspiranoide, ni creo en la Tierra plana, ni mucho menos, pero hay que leer a veces qué es lo que sucede, por qué tal cosa y por qué luego en la jurisprudencia que es viva, por suerte y que es dinámica, se van cambiando también estas cuestiones, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué me sirve que un médico diga tal cosa? Bueno, uno más otro, más otro, más otro, más otro, hacen que en algún momento las cosas empiecen a cambiar. A veces tampoco sabemos bien para qué lado, y si era mejor o no mantener cierto status quo. Bueno, somos todos sujetos y rehenes de esta gran globalización y este universo. Pero en Ponsete y Balbín claramente se dio la situación de cuidar, y de no permitir exacerbadamente y morbosamente que se mostrara una persona intubada, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, ¿qué hubiera pasado con el tema del COVID, ¿no? En estos últimos 2 años, de la lucha terrible de los médicos, he escuchado cantidad de médicos de terapia intensiva teniendo que intubar a pacientes y a muchos conocidos. Y bueno, por suerte, gracias al fallo de Ponsete y Balbín, también eso ha imbuido digamos, a nuestros cuerpos médicos, a la sociedad, para que se tomen mayores recaudos, ¿no? Y no inmediatamente no se esté notificando al periodismo en general amarillista, entró aquel, tal cosa, que igual están ahí, no sé cómo hacen, pero están ahí. Pero bueno, escuchaba justamente esta semana dos o tres médicos de terapia y lo que han sufrido y padecido en los distintos nosocomios con el tema del COVID y bueno, que hasta que la vacuna no empezó, ¿no? Porque todavía queda la duda y hay grandes discusiones, ¿no? Pero esto es por la inmunidad del rebaño, no, bueno, ellos dicen la verdad, hubieran venido acá a ver lo que padecimos, lo que sufrimos con un paciente que entraba en terapia y que el 50%, si era intubado, era una moneda al aire, cara o seca, podía morir o vivir, pero era una lotería absoluta, ¿no? Y entrar con 4.000 trajes y los KN y esto y lo otro y aquello, y toda una ceremonia hasta que empezaron a tomar cierta cierta despliegue de rutina, y hacerlo más fácil. Toda la cuestión de ponerse, de sacarse, ¿no? Eran como, decía uno, como ir a la luna, y con un resultado que, bueno, podía ser trágico, por lo menos en el 50% de los casos. Y el otro fallo al que nos referimos es el de Basterrica, ese músico guitarrista que ahora escuchaba un reportaje hace unos meses en una situación indigente, pobre, no tiene que ver con nuestra materia, pero bueno, desgraciadamente lo encontraron pidiendo plata en la calle por Almagro, tipo que fue brillante, guitarrista de Los Abuelos de la Nada y de otras agrupaciones, y que lo pescaron con 1 gramo, no sé, 2 gramitos de cocaína, creo que era, y bueno, se armó todo un procedimiento que terminó, digamos, con un recurso extraordinario y demás, en donde la Corte priorizó el artículo 19 de la Constitución Nacional y que habla de las acciones privadas de los hombres, que bueno, son privadas, ¿sí? Y se terminó con la persecución sobre el delito de tenencia de estupefacientes. Básicamente la Corte en ese momento sostuvo que, leo textual, la tenencia de estupefacientes para uso personal era una acción privada de los hombres y por consiguiente no podía ser penada, ¿sí? De esta manera, en el fallo Basterrica, se declaró inconstitucional la condena. Asimismo, y el artículo 6 de la ley 2771, que aplicaba, digamos, que lo tenía como delito. Asimismo, consideraron que no estaba probado que la incriminación, esto es importantísimo, de la simple tenencia evite consecuencias negativas concretas para el bienestar y la seguridad general, al no establecer un nexo razonable entre la conducta y el daño que causa. En este sentido, en el fallo se resaltó que penar la tenencia de drogas para el consumo personal sobre la sola base de potenciales daños que puedan ocasionarse de acuerdo a los datos de la común experiencia no se justifica
frente a la norma del artículo 19 de la Constitución Nacional. La norma, la garantía del artículo 19, establece la existencia de una esfera privada de acción de los hombres en la que no puede inmiscuirse ni el Estado ni ninguna de las formas en que los particulares se organizan como factores de poder. Y entonces, o sea, vemos que habla del poder, vemos que habla de la organización también de los particulares, en esto muchos grupos siempre de interés, esto lo vemos en todas las carreras, en psicología, en sociología, en derecho, lo que son los grupos de interés, los grupos de presión, en politología, en ciencias políticas. Bueno, entonces, ¿cómo luchar contra todo ese universo? Bueno, por suerte, cada tanto sale algún pronunciamiento judicial que nos ayuda y nos da cierto sosiego, ¿no? Antes de, también quería leerles, que me había quedado pendiente de una de las charlas anteriores, el fallo Bahamondés, que tenía que ver específicamente con un caso de un testigo de Jehová. Como para redondear lo que conversamos, me parece, en la clase anterior o en la otra, había quedado pendiente la cuestión de, y para que ustedes me dijeran, y sin miedo, del maltrato al adulto mayor, ¿no? En qué, digamos, qué cuestiones o qué entienden ustedes que es maltrato y cómo se puede ejemplificar el maltrato, ¿no? ¿Qué tipos de maltrato tenemos? ¿Sí? No sé si alguno quiere participar de esto, lo te escucho. ¿Qué se entiende por maltrato? Han tenido clases, han charlado y van a tener, por eso no me he metido con el tema de calidad de vida, pero sí esto se relaciona mucho, se relaciona, se vincula con los aspectos jurídicos y es importante tenerlos presentes, ¿no? Me anticipo yo y después les pido colaboración para que me indiquen distintos tipos de maltratos. Entendemos el maltrato como toda acción u omisión que cause daño al bienestar integral de la persona, ¿sí? Porque sabemos que un delito uno lo comete porque actúa directamente sobre la persona o porque omite cuando debiera, si dejamos morir a una persona que está al lado nuestro, no, nosotros no lo matamos, pero estamos omitiendo ayudarlo. Y entonces ese daño que causa este daño al bienestar integral de la persona, vulnera sus derechos, y todo esto generalmente, y este es el punto del maltrato al que nos referimos nosotros, está dentro del marco de una relación de confianza, ¿no? Que es lo clave, porque bueno, si no, obviamente, si alguien está en la calle, ve a una persona mayor y le tira el auto arriba, le pone, bueno, estaremos ante un delito de otra naturaleza. Lo empuja cuando va a cruzar la calle, bueno, pero estamos en el marco de una relación de confianza. Y en este marco de relación de confianza, sí les pregunto a ustedes, si no lo han visto yo, entonces se los menciono simplemente, y si no, les pido, los convido a que nos cuenten qué tipos de maltratos piensan que hay. A ver, Analía, Cecilia, Jorgelina, alguna de los que veo aquí en pantalla, Silvia, Genevis, ¿qué maltratos hay? ¿Qué maltratos hay o qué maltratos puede haber? ¿Sí? Vicky. Bueno, hola, buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien, Jorgelina. Bueno, por ahí cuando uno dice la palabra maltrato, lo primero que se le viene a la mente es el físico, pero bueno, puede ser verbal, puede ser emocional, puede ser psicológico, puede ser financiero, puede ser económico, puede ser cuando hay una situación de abandono o cuando se vulneran los derechos. Bien, y por ejemplo, a ver, de lo más común cuando hablamos de maltrato físico, ¿qué se te ocurre? Porque también suele ocurrir esto en las instituciones, ¿no? Con el residente institucionalizado. ¿De qué hablamos en el caso del maltrato físico? Entiendo que no solamente el hecho de dar un golpe de más, sino el no tener cuidado en los manejos, en las transferencias,
en las técnicas que utiliza el personal para movilizarlos, hablando de lo Está, físico, ¿no? está muy bien esto, sí, porque algo mencionamos el otro día y quería profundizar en esto del maltrato. Porque yo diría que dentro del maltrato físico tenemos como, lo podemos, un subacápite, que uno tiene que ver con la falta de idoneidad, ¿no? Del personal a cargo, que muchas veces no reúne la capacitación, o aún reuniéndola, no, digamos, uno puede saber las cosas, pero en la teoría, pero las aplica mal en el campo. Y el otro maltrato es, tal vez, bueno, tan o más común, porque el otro, desgraciadamente, también es muy común, y que tiene que ver con cosas que uno le cuesta comprender que una persona normal, entre, digamos, lo que consideramos la normalidad, pueda llevarlas adelante, pero que tiene que ver con los pellizcos, con los golpes, con algunas quemaduras, y uno pensará, pucha, esto puede darse, y sí, acá, y no es un arquetipo del maltrato en Latinoamérica o en Argentina, ¿eh? En España está lleno de casos de esta naturaleza, por ejemplo, en Italia, en Francia. Digamos, o sea, todas estas cuestiones causan una, digamos, una zozobra permanente, una discapacidad incluso parcial y un temor en el pobre residente, que en cantidad de situaciones no puede manifestarlo. Si Perdón, habla, sí, Cecilia. en mi residencia se vivió, yo estoy hace 1 año y medio, antes, durante la pandemia, yo lo mandé de hecho en el caso, con una enfermera, se vivió violencia de todo tipo, que los bañaba con agua fría, los empujaba, los maltrataba, y eso dejó un daño físico y psicológico grandísimo en la mayoría. Miedos, que tienen Terrible, terror, hablar, muy, muy feo. terrible, terrible. Y te hago una pregunta, concatenado, imagino, bueno, sin meter ningún bocado particular, pero esta persona, esta enfermera fue desvinculada de la institución, pudieron... Sí, fue durante la época de pandemia, yo lo conté bien en el trabajo, fue durante la época de pandemia que no ingresaba nadie. La institución en la que yo estoy es una fundación, se maneja por una comisión directiva. La realidad es que personas idóneas hay muy pocas, que desde arriba hacia abajo. Ujú. Entonces, eh, primero pasó mucho tiempo hasta que se enteraron lo que estaba pasando. La directora que estaba en ese momento no estaba presente, por la pandemia no iba, se comunicaba solamente por teléfono. Eh, y cuando salta todo eso a la luz, primero la suspendieron y bueno, y después la desvincularon. Bien, Pero fue tremendo. sí, Más que sí, nada el daño que dejó en ellos, en los residentes. sí, 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 porque es algo que no tiene, digamos, no se puede acotar, porque, digo, la magnitud del daño, porque no es que, bueno, a ver, a cualquiera de nosotros que nos ocurra, nos suceda una cosa así, uno queda con un post-traumático, seguramente, Sí, buah, y sumado a la época de pandemia, que no podían verse con sus familiares más que a través de una puerta, siempre que se veían ella estaba ahí, por lo tanto tampoco podían contar nada. O sea, fue tremendo, fue muy, muy, muy tremendo. y contanos Caótico a y todos, por eso dije que, digo, la experiencia de uno podía ser o servir para todos. Y contanos en qué momento, cómo la vieron o cómo determinaron la la de- situación. pasó que una abuela en un momento se cae y se fractura la cadera. No se sabe cómo, porque la abuela todavía no cuenta. Ella dice que se cayó, porque fue en un momento que se fue a bañar. Pero ella era asistida para bañarse, o sea que tampoco se sabe si ella le causó la caída o fue un descuido de ella, y se fractura la cadera, le hacen la cirugía y al momento de volver, nuestra residencia es muy grande y tenían ellos en ese momento una habitación preparada que tenía salida a la calle, estaba muy bien para que ellos hagan cuarentena a la salida, que eran Ujú. 14 días acá en Entre Ríos en ese momento. Eh, y en uno de los momentos la va a visitar un familiar y la ve
que estaba golpeada, que tenía un brazo golpeado después de la cirugía. Ujú. Y bueno, ahí le empezó a preguntar, mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y ella le dijo que la enfermera la había zamarreado. Mm. Bueno, ahí la filmó, le sacó fotos, discutió con la enfermera, bueno, fue todo un caos. Y recién ahora, esto fue en el 2020. Ahora en mayo recién tenemos la mediación, porque por supuesto ella dijo que no pasó nada, que era todo mentira, que la vincularon Sin causa. sin causa, exacto. Piden indemnización, Ujú. Me imagino. Y pedirá daño moral y un montón de otras cosas. exacto, sí. Bueno, ojalá que se resuelva Pero favorablemente. así se descubre y eso como que está por ¿Qué la te olla, hace? digamos, y ahí empezaron a hablar. Una vez Bien. que se va, digamos, empezaron a hablar varios. Mm. Yo cuando Bueno, ingresé con todo esto, digamos. otro de los, bueno, estamos con el maltrato físico, ese diría incluye claramente el psicológico. ¿Cómo creen que se puede Psicológico tremendo. manifestar, digamos, puntualmente el psicológico? ¿A través de qué? Normalmente, digamos, es fácil. El físico, hay una actitud positiva, un daño involuntario sería culpable, ¿no? Una persona que se descuida, que actúa mal, alguien que actúa conscientemente para generar un daño, como es el caso que nos relata Cecilia, bueno, está individualizado y puntualizado. En el caso de un maltrato psicológico, de un abuso psicológico, sería a través de cómo uno dice, hubo un abuso psicológico. ¿Cómo son los abusos psicológicos en la vida normal, digo, para estar atentos y percibir? Muchas veces esto ocurre cuando hay una situación asimétrica, ¿no? Normalmente hay una asimetría cuando alguien tiene poder y otra persona está sujeta a ese poder de mando. Muchas veces sucede en los mismos matrimonios, no es materia de aquí, pero como para ilustrar, en donde hay he hecho cursos de medicina y derecho forense, y más de una vez, y ustedes lo sabrán tanto más que yo, por distintos motivos, las parejas, la violencia de género que se produce dentro del marco de la familia, del matrimonio, normalmente el 99,9% de los casos que vi fueron ocasionados por hombres, en donde las mujeres terminan, bueno, denunciando a sus parejas con hematomas terribles, lesiones eh, que tardan más que meses en remitir, y cuando tienen que ir a ratificar la denuncia, y esto a veces es la desazón, ¿no? Por eso es todo un prisma demasiado grande a través del que uno tiene que observar, porque muchas veces le echamos la culpa a la justicia, le echamos la culpa a la policía, pero nos contaban cantidad de policías y comisarios y especialistas judiciales y fiscales que cuando tienen que ir a ratificar la denuncia, las mujeres por ahí no van, porque hay una situación de temor, una situación después de abandono, de que no van a poder, dónde van a vivir, que económicamente, entonces es un sistema muy perverso, porque queda esto pedaleando en el aire, ¿no? Como si, por ejemplo, en el caso de Cecilia, la institución hubiera actuado de otra manera. Bueno, imagino que lo tendrán también, Me parece a mí también de que muchas veces pasa, muchas veces no, yo tengo que decirte que no es tan frecuente, al menos en mi experiencia, no es tan frecuente. Cuando uno hace un buen trabajo, digamos, cuando uno está presente en su institución primero, cuando uno está encima del trabajo de selección de personal. Después, cuando uno tiene buen trato hacia su personal. Cuando digo buen trato hacia su personal, me refiero a que es la responsabilidad de la patronal primero cumplir con todas nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, yo creo que uno puede exigir el buen trato a partir de que uno tiene buen trato con las personas que trabajan con uno. Eso primero, ¿no? Entonces, tiene que ver con generar un clima de trabajo y de respeto en la residencia, que eso baja, se transmite. No quiere decir de que no haya a veces situaciones de malos tratos,
A mí hacer esta diplomatura, por ejemplo, me hizo pensar en el tema de las sujeciones, que a lo mejor no lo tenía como una cuestión que fuera conflictiva para mí respecto de lo que es el maltrato, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también quiero decirte que hay otros malos tratos. A veces hay malos tratos de los familiares hacia el personal, ¿no? A veces uno tiene que intervenir, ¿no? Porque hay familiares que realmente tienen un trato despectivo para con el personal. Bueno, a ver, Analía, abono totalmente lo que decís. Normalmente, y en los casos de las residencias, cuando hay una capacitación constante, hay una presencia permanente, hay equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios de profesionales trabajando, hay lugares que tienen hasta terapia los residentes o a través de reuniones con una psicóloga o yoga o distintas disciplinas, suele ser casi mínimo, ¿no? Estas situaciones de violencia son estigmatizantes, a veces las utilizan después en muchos, me acuerdo en el año 2010, Semino se refería, todavía quizá lo haga, a los geriátricos como lugares de depósitos, de abandono, etcétera, etcétera, y hemos escuchado muchas veces esto y ha sido publicitado, y uno, en general, creo que todos los que estamos aquí, todos ustedes que desde ya tienen la firme vocación de poder avanzar y capacitarse y mejorar, nadie puede pensar hoy en una institución de depósito, pero y cuando salimos a hacer una defensa corporativa, nos enteramos muchas veces que desgraciadamente sigue habiendo un montón de instituciones que no trabajan, que no hay ningún interés, que las sujeciones son con trapos o con sábanas viejas, y que parece el Moyano y el Borda de la década del 60 o 70. Entonces, o sea, no hay que, por eso esto de las defensas corporativas o de cuerpo, hay que tomarlas, o sea, hay cuestiones que son verdad, por suerte muchas no, y muchísimo se está mejorando y estamos logrando que se revierta. Hablamos en el primer encuentro de qué pena que no se dio a conocer, a pesar de la existencia de muchos, lo bien que se había trabajado en general durante la pandemia, la calidad de vida que se había seguido brindando y el buen resultado que habíamos tenido en comparación a Europa, por ejemplo, que siempre estamos mirando allí. Y la gente no sabe, pero después ocurre algo y estamos indicados, ¿no? Como los malos de la película, y pasan cosas terribles, tenebrosas, y bla, bla, bla. Pero bueno, tardará años, seguramente cada vez menos. Ya nadie ve hoy cuando alguien, me imagino que a ustedes les sucederá lo mismo, va a alguna institución y dice, no, porque yo, toda la familia me condena porque he decidido internar a mi tía o a mi madre, y entonces ya es muy difícil encontrar este tipo de casos. Y generalmente si es así, uno les dice, mire, lo único que le puedo decir es que venga toda su familia, somos una institución de puertas abiertas, venga cuando quiera, participe de lo que quiera, o tal vez alguien con menos paciencia, bueno, opte por, mire, si usted piensa eso, no es el caso, no conozco ninguno, pero podría ser que diga, mire, si usted piensa así, mejor no venga, porque si ya está con tanta mala transferencia, bueno, también puede ser, y es un poquito lo que decís, después te encontrás con familiares que también ejercen un abuso de poder y cómo pagan, pareciera que en eso viene incluido el maltrato, ¿no? Y a esos también depende de nosotros que tengamos, que estemos capacitados para poder canalizar esa queja del familiar y poder desagregarla y saber si es cierto o no, si es verdad o no, porque tampoco podemos comprar permanentemente todo. Yo siempre digo, como dicen en Estados Unidos, el cliente tiene razón, pero bueno, también en la intimidad, si uno tiene un empleado que hace 10 años, 5, 20 que está trabajando, que es impoluto, que no tiene una mancha, y viene alguien, sí, no, porque sabemos que nuestros residentes muchas veces, quizá los tenemos nosotros también, un mal sueño, una pesadilla,
una cosa, alguien, una mala transferencia, alguien que la cambió y no le gustó cómo la cambió, entonces ahora que me atienda Pepita, y bueno, no por eso nos vamos a caer si tenemos a alguien intachable con todo el peso. Ahora, sí, yo invito, esto cada uno, y probablemente lo manejen mejor que en mi caso, pero cuando hay algún comentario del familiar, por ahí invito también al personal a que se acerque y a mantener una reunión, y con el equipo también de psicólogos, y poder de alguna manera acotar esto. Y creo que, y ahí está lo que vos mencionabas de la presencia, ¿no? Cuando uno está arriba de las cosas, esto lo puede solucionar rápido. Cuando no, se hace una bola interminable. Y dentro de esta bola de nieve interminable, por ejemplo, lo más frecuente, y seguramente lo habrán escuchado alguna vez, son los abusos psicológicos, que se manifiestan a veces en insultos, en humillaciones, en infantilización, de tratar a la persona como una criatura. Entiendo la dificultad y jamás juzgaría ni caería con ningún peso que gravite en alguien que permanentemente, pero la puede acompañar al baño, pero ya la se ve 25 veces al baño. ¿Qué quiere que haga? Ya fue, o sea, se sienta y quiere ir al baño otra vez, se sienta y quiere ir al baño otra vez. Ahora, alguien que llega a la institución, viene el familiar, che, no la llevan a mi madre al baño, no va al sanitario, está pidiendo, no, hace 2 minutos, mira, la llevamos. Bueno, vuelvan a llevar y verá que en media hora volverá a pedir. Uno intenta, bueno, todas las veces que sea necesario, que vayan al sanitario, todas las veces que se quiera bañar, que se bañen, pero también hay un orden, la comida entre tal hora, el coso entre tal, hay una cuestión funcional interna, ¿no? Que si tuviéramos el aval, la confianza del familiar, de la sociedad, y trabajásemos en serio 100%, que creo que es lo que hacemos todos o casi, estaríamos tranquilos. Y cuando viene ese comentario del familiar, cuando viene, que creo que es muy esporádico, y si trabajamos bien, sí, suele ser demasiado esporádico, bueno, tendríamos como rápidamente, por supuesto, escuchar, decir, voy a estar atento, vamos a ver, y invitar a ese personal en duda, si corresponde, porque muchas veces tampoco someter a una persona a ese, no quiero decir de estrato, no sabemos de qué va a ir la cosa, pero por ahí el personal tiene, tal vez con suerte, bueno, seguramente estudios secundarios y habrá hecho estas capacitaciones de geriatría y demás, pero está ante un familiar que por ahí tiene conductas psicopatoides, que es que es ingeniero de no sé qué, de la NASA, y entonces, y que es prepotente, al margen de ser medio psicópata, y bueno, o un manipulador. Entonces también es pobre. Este empleado que estamos seguros que es 100 o 99, lo vamos a someter a una cuestión incómoda. Entonces, bueno, cada uno lo manejará. A veces es mejor decir, mire, cuénteme el tema, yo lo voy a charlar, profundizar, bueno, le voy a cambiar la persona que la asista permanentemente. Digo, cada uno tendrá... ¿Sabes en qué pensaba? En el caso que nos presentaba recién Cecilia, si después el familiar acompaña o no a la residencia respecto de lo que implica, porque vos le preguntabas, ¿qué medidas tomó la residencia? ¿Despidió al personal? Bueno, todavía están por una audiencia de conciliación. Bueno, muy bien, el familiar hizo eso. Después, lo más frecuente va a ser de que el familiar no quiere involucrarse o diga, che, a mí no me llamen como testigo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Por eso, cuando estaba hablando, no sé si fuiste vos o quién, que, bueno, dijo algo interesante también, que quería preguntarle a Cecilia si además del comentar, digamos, de esto que le cuenta el familiar, ellos habían documentado a través de cámaras, a través de testigos, esa situación. Y no estoy con esto negando la veracidad del residente, sino la necesidad de poder también documentarlo a través de otros medios. Y ahí viene un poco o mucho la cuestión de las cámaras. Y la cuestión de las cámaras, de las que discutimos unas clases atrás,
de, bueno, si en espacios comunes, si en las habitaciones, si contamos con el consentimiento de los familiares, de los residentes y de los asistentes, de las enfermeras. Y en todo caso, ¿cuándo casi no tendrían discusión estas cámaras, estos videos? Cuando se evitaría o cuando hay un interés superior, ¿no? Cuando se evitaría un mal mayor o cuando está determinado que tal o cual persona cometió un acto, digamos, antijurídico, por no llamarlo delictivo. Entonces, en esos casos, tal vez ese sistema podría tener utilidad a pesar de haber sido vedado o vetado. Pero bueno, si en el caso de Cecilia, yo no llegué a leer, me lo habrás mandado a hacer tu trabajo, porque no llegué a leerlo. Leí los que me habían mandado hasta Sí, ayer. Sí, y los familiares en este caso sí denunciaron. Denunciaron, tomaron fotos, son 3 los familiares que se hicieron denuncias. pero los familiares van a ser, o sea, lo que preguntaban Alía es, el día de mañana van a estar ahí acompañando a la residencia como testigos o lo que fuera. Bueno, me parece bien, porque lo que apuntaban Alía es absolutamente cierto. Después la gente, no, en general nadie quiere participar. Nadie está feliz cuando es convocado a una audiencia testimonial. Pero me parece que es un acto de ciudadanía poder, y más si ha sido su familiar, su pariente que tuvo esta cuestión, poder colaborar, en este caso con la institución, como sería en otro, digamos, si a la persona la empujaran en la vía pública. Pero bueno, acá hay un marco contractual en donde nosotros tenemos una responsabilidad en vigilando y tenemos que cuidarla y vigilar, y todo lo que pasa dentro de la institución nos compete, ¿no? Por eso, en 2 minutos más, voy a hablar un poquito del consentimiento informado, es uno de los puntitos que nos quedó por ver, que tiene que ver también con esta cuestión contractual. Bueno, entonces hablamos del maltrato físico, del maltrato psicológico, y rápidamente mencionaba Jorgelín el maltrato también financiero, patrimonial, económico. ¿Cuáles son los casos más comunes? La utilización de la jubilación, ¿no? O la apropiación de bienes. En muchos casos se institucionaliza al residente y se van a vivir a la casa. O sea, lo que tendría que ser absolutamente al revés, ¿no? Hay gente que sigue viviendo de la jubilación, de la pensión, y se queda con los bienes de la persona. O sea, muchos arguyen, muchos familiares, no, lo que pasa es que los costos, esto, lo otro, y cuando sacamos cuentas, no sabemos qué pagan, porque ¿qué es lo que están pagando? Si de pronto hay, ni hablar a aquellos que tienen cuestiones judicializadas, de las que ya nos hemos expresado. Pero están con 1 o 2 casas en alquiler, y la jubilada probablemente les quede dinero, ¿no? Bueno, un tema que tampoco, yo digo, en lo personal, a mí no me interesa que la gente llegue al lugar con el último modelo de, no sé, no entiendo de autos, pero BMW, Audi o no sé quién, siempre y cuando cumpla simplemente con lo que la residencia, porque hay gente que deja el auto a 3 cuadras también para pedir alguna asistencia. Pero nunca sabe de qué medio se van, ¿no? Y después por ahí los ve que están arriba de camionetas increíbles, que me alegro mucho. A mí me encanta que la gente que me rodea y mis clientes y los residentes y los familiares les vaya increíblemente bien. Simplemente que, bueno, traten de poder contribuir al sostenimiento de su familiar, ¿no? Después tenemos un abandono, un autoabandono, ¿no? Que tiene que ver con las propias conductas, esto lo dijimos en la charla anterior, de la misma persona, que la persona mayor que amenaza por ahí con su propia salud, con su seguridad, debido tal vez a un rechazo de la misma familia que está en su casa, en este caso no institucionalizado, y que no es asistido por nadie, que no quiere tampoco que ya nadie lo asista, que se aísla y que de pronto necesita una ayuda concreta y permanente. Y un maltrato estructural, también lo nombramos, que tiene que ver con las políticas de salud. En definitiva, volvemos al primer encuentro, lo que es la salud pública, las políticas de salud en
nuestro país, las normas sociales, el cumplimiento de leyes y las cuestiones culturales, que son tan o más importantes. Brevemente vamos al consentimiento informado, que no sé si tuvieron, seguro que sí, que rozaron en alguna de las charlas con Pablo Magna y Paula, y no sé si en alguna otra. Si alguien quiere referir, si no, les cuento porque me interesaría leer algunos fallos más o menos recientes y que se relacionan con el consentimiento informado y que van a ver que muchas veces la letra de la ley es una, pero la aplicación de esa letra es otra, y que la jurisprudencia va abriéndose paso, ¿no? Porque cada situación y cada caso es individual, y entonces resulta que no es exactamente, estamos en una materia, el gran componente jurídico, y me debo a eso. Entonces vamos a ver que en muchas situaciones lo que debe ser no necesariamente es, ¿sí? Ese deber ser que los abogados, bueno, se lo debemos a Kelsen, ¿no? Y cómo tienen que ser las normas, y la pirámide, y la Constitución arriba de todo, bueno, pero en la práctica no siempre el deber ser de una persona cuando ingresa a una residencia y que hay que hacerle firmar, ¿no? Que es el consentimiento informado, es el acto por el cual, digamos, un paciente, un residente, en un nosocomio, en la institución que nosotros presidimos, o en cualquier lugar, brinda su conformidad o su rechazo con lo que va a recibir, o en el caso de una situación médica, de una intervención quirúrgica, presta su conformidad o rechazo con la propuesta médica, y luego de recibir una información completa, pormenorizada, clara, adecuada, precisa, acerca del diagnóstico que va a tener esta persona, ¿no? Y cuáles son las alternativas, esto en líneas generales, y en lo que hace a los tratamientos médicos. Y en lo que hace a nuestras residencias es, digamos, ser consciente, o por lo menos lo más consciente que pueda, de que va a estar institucionalizado, que no ingresa contra su voluntad, que si no está en su sano juicio, bueno, habría, no hay tribunales, porque para esto he pedido muchas veces que debería haber tribunales especiales de la tercera edad, que se dedicaran a, por ejemplo, el tema sujeción, al tema, no sería una mala idea, al tema de, bueno, se institucionaliza a alguien y no quiere, o no está lúcido, no está en plena capacidad de sus facultades mentales. Viene la familia, lo acompaña, pero de pronto la familia que lo acompaña es responsable, o es una sobrina, porque las hijas no están, pero usted tiene poder. No, no tengo. Si empiezan a analizar caso por caso, a veces uno dice, no debería ingresar a nadie, con lo cual también toda esta normativa conspira contra nuestra propia actividad. Pero no, lo que pasa es que yo soy la única, la hija es insana, tiene una curatela o vive en otro país, yo me tengo que ocupar porque soy la sobrina. Usted tiene mandato, tiene poder, también a veces después nos dejan un regalito, desaparece la persona y tenemos, no suele pasar tampoco, pero sé de casos que sí, y no hay quien afronte la situación, ¿no? Estamos muy expuestos a un montón de cuestiones. No quiero hablar de lo etimológico y demás, prefiero, digamos, situarnos en determinados casos, no sin antes advertir que, nuevamente, que no son temas locales. Esto no es un problema, nos pasa a los argentinos porque tenemos 27.744 leyes. No, no, que podríamos tener una ley de esto bien específica, ¿no? Ya que hay tantas, y no solo mencionarlo en el código, ya, por eso digo, hasta sugiero la existencia de tribunales, porque tenemos 2.000 leyes o tenemos 30.000. Si tenemos 30.000, tengamos 30.000 que sirvan. El tema es que la mayoría son desuetudos, no se aplican, la gente las controvierte. Hay aproximadamente, nada que ver con esto, pero para 165 o 167 impuestos o leyes que tratan las cuestiones impositivas, ¿no? Como para que tengamos una idea de la realidad en la que vivimos. Pero esto pasa también en España. Y la autorización judicial para el ingreso involuntario, en España claramente, les leo, dice, puede deberse
a dos vías. Una de ellas es la solicitud de autorización judicial previa al ingreso o la ratificación judicial posterior del ingreso urgente realizado sin autorización judicial previa. ¿Sí? Este sería el primer caso. Repito, la primera es autorización judicial previa al ingreso o dentro de la misma, o la ratificación judicial posterior del ingreso cuando el ingreso se realiza urgente y cuando no tenemos la autorización previa. Lógicamente, no tenemos antes, tenemos que conseguirla inmediatamente después. O sea, la persona está desahuciada, la familia no lo puede tener, lo ingresa a nuestra institución, bueno, ok, acepto que venga, pero necesito que a la mayor brevedad cuente con autorización. Esto en un caso. Y la otra es mediante la adopción de una medida cautelar o definitiva en un proceso de, por ejemplo, modificación de la capacidad. ¿Sí? Entonces, ahora, que esta es la pregunta, y no sé, por ahí está aclarado y yo lo desconozco y hay alguna norma específica, pero lo he consultado hace pocos meses y a gente de Nación, pero ¿y esto que está en cabeza también de las instituciones? Todo el mundo, ¿qué termina haciendo? Y termina haciéndole poner el dedo al residente, o firma un familiar responsable, o firman dos, si es que es responsable, o dice que es responsable. Tampoco pedimos partidas de nacimiento, nosotros en libreta de matrimonio. A veces alguien viene, puede venir y decir, soy el hijo, y es el hijo. ¿Y cómo se ve? ¿Será el hijo? A ver, se parece. Vamos a sacar una foto. Uy, qué parecido. Porque díganme quién de ustedes dice, a ver, ese será el hijo, ¿no? Digo, temas que yo también me convoco para la duda y capaz que para salir de esta charla, digamos, con más terror del que tenía antes de pensar en estas cosas, ¿no? Cuando viene alguien, soy el hijo, soy el sobrino. Bueno, ¿qué lo vincula? Y nadie va a decir, bueno, tráigame una partida, una libreta de casamiento, vamos a ver el Pablo, vínculo. perdón, Sí, en la residencia donde yo trabajo le piden la libreta de familia, buenísimo, Jorgelina. pero no tenemos consentimiento informado. Claro, bueno, pero fíjate que esto es disparador en la práctica. Bueno, más indagamos y más terror Y tenemos. No es mi también porque intención. a veces nos ha pasado que, por ejemplo, viene un hijo o dos a institucionalizar y hay 7 que no están al tanto, que después cuando se van enterando van llegando y es un escándalo y hay peleas y disputas. Entonces, también como para chequear cuántos hijos hay y indagar un poco si están todos los hijos al tanto o no y cuestiones así. Sí, ni hablar. Eso creo que lo hemos charlado si en la segunda o el tercer encuentro. ¿Qué sucede cuando tenemos institucionalizado a un residente y el hijo dice, no, pero que mi hermana no la vea? Creo que lo mencionamos bueno, mire, tiene que traer una autorización judicial o algo. Yo no puedo prohibirle el ingreso a un familiar. Pero nos ponen en cabeza por eso. Somos como los árbitros de cientos de miles de cuestiones. Relaciones entre los familiares, relaciones con las obras sociales, relaciones con los organismos de control, relaciones con nuestro mismo personal. Entonces, ¿cuál es el alcance? Bueno, es como todas las cosas. No nos asustemos tanto y me involucro, me comprende. Si uno piensa demasiado, no hace nada. Así que sigamos haciendo. Pero para tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces uno toma recaudos, los extremos, decir, bueno, a ver, bueno, Jorgelina me dice, sí. Y yo te pregunto, Jorgelina, viene alguien y dice, ok, esta es la libreta, somos 7 hijos, 7 hermanos. Yo estoy de acuerdo, hay que internarnos a mi padre y el resto no. Ustedes llaman a los otros 6, piden conformidad. O sea que te voy a contar un secreto, Jorgelina. Está muy bien lo que hacen ustedes, pero a veces conviene no saber. Porque cuando uno toma conocimiento, se involucra. Y cuando se involucra, termina siendo peor. Ah, ¿usted sabía que había 6 hijos más y no se le ocurrió contar con el consentimiento informado? A veces es mejor decir, mire, no tengo idea, vino este familiar, me trajo a esta persona y dijo que era el hijo. Y yo le creo, porque estaba en la calle, tirado. Por ahí esto te lo cuento a boca, así de jarro. Y cuando uno sabe del tema, se va poniendo la cabeza en el pescuezo, en el cadalso. ¿Sí? Pero, bueno, es interesante ver que en España sugieren, digamos, las mismas cuestiones. Lo que pasa es que los tribunales ahí, yo estoy legitimado para pedirle a un residente una curatela. ¿Ustedes saben lo que es un proceso de insania? Porque yo tengo
son de terror, los hace un abogado acá de mi estudio, pero hay que pedir, pero me han tocado y no he podido zafar del patrimonio, bueno, en mis épocas más nobles, del patrimonio jurídico gratuito en provincia de Buenos Aires, donde también tengo matrícula, y me han convocado del colegio San Martín y otros colegios a que tenía que hacer, me acuerdo un caso, tuve una insaña, tenía el hombre 7 hijos, creo que 4 o 5 eran oligofrénicos de los hijos. Es una cosa que tardé años y años, hasta pidiendo asesoramiento, le pedí a los abogados que me ayudaran porque era demencial ese proceso, ni si se, para qué, aparte, o sea, ¿quién iba a estar a cargo? Porque el padre también era un tipo de, no sé, 80 años, hace como 20 y pico. Es una cosa de locos que me quemé la... O sea, es muy difícil, hay que pedir, contar con certificados de psiquiatras, 2 o 3, con informes médicos, con... O sea, bueno, no es... a ver, entonces, si la justicia que tiene, convengamos, una responsabilidad mayor que nosotros, ¿no? Da tantas vueltas para resolver esa cuestión que tiene que ver con que si esa persona tiene como potestad para tomar las decisiones que toma o no, las debe tomar otro por él. Yo, la verdad es que en nuestra residencia no tenemos consentimiento informado. Bueno, yo les cuento, María, yo estoy hablando un poco, ¿no? Digamos, del deber ser y a lo que uno podría o intentar, tendería en la medida de lo posible. Ahora, cuando lo posible es como el dicho que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, cuando esto imposibilita nuestro normal desenvolvimiento en la actividad, naturalmente tenemos que tomar otros caminos y otros recursos. Entonces, nadie tiene este contrato con su acápite o su capítulo, subíndice de consentimiento informado. ¿Quién lo termina firmando? Bueno, es una realidad, digo, ¿quién lo firma? En la experiencia de toda la gente, todos ustedes y todos los colegas de esta actividad, ¿quién lo firma? Pone el dedito a la persona que no en está... nuestro caso, pedimos a 2 familiares directos, si hay un cónyuge, el cónyuge, y un hijo o 2 hijos, por lo menos 2 pedimos. Por lo menos 2, y que expliciten en el contrato ese. O sea, si después ellos mienten, le pedimos el documento, todo eso, que nos tienen que dejar fotocopia. Claro, pero entendamos algo, no soy agorero ni nada, pero entendamos algo. De alguna manera estamos en estos 10 minutos borrando lo que venimos insistiendo en nuestros 6 hermosos encuentros, pero estamos hablando de bioética, de la protección del adulto mayor, de fomentar todos sus derechos, de exacerbar, digamos, su potencialidad, de sobre todo hemos indagado en materia de bioética en las cuestiones de autonomía, casi por sobre, digamos, justicia, recuerdan, no maleficencia y beneficencia. Digamos, la persona autónoma, la persona que desarrolle todas sus capacidades. Y de pronto esa persona ingresa a una institución y tal vez en contra de su voluntad o sin que alguien supervise, o bien un familiar que quiere quedarse o no, tal vez lo hace de buena fe, y estamos todos en la misma, estamos todos en el mismo camino. Por eso me ha convocado Jorge a dar estos encuentros, porque tengo, digamos, el doble rol de gestionador y a la vez ser abogado. Entonces, y bueno, además, interesarme y hablar sobre estos temas. Y preocuparme sobre estos temas. Pero la realidad es que si quisiéramos hacer las cosas de manera... Ahora les voy a leer algunos fallos para dar un poquito de sosiego en algunos aspectos, por lo menos médicos, que podrían ser trasladables al ámbito institucional. Pero digo, si quisiéramos ser dignos de absolutamente cumplir a rajatabla y tener absoluto apego a la ley, tendríamos que arbitrar. Ahora, está en nosotros
yo tengo que ir a un tribunal. No, nadie sabe, es el familiar el que tiene que dictar. Cuando la persona para sí o para terceros se constituye en un peligro, bueno, puede ser cualquiera, hasta un vecino, que le pida la insanía, que diga, el vecino todos los días sale y el tipo está con un arma tirándole tiros, hará la denuncia del caso, verá, o si es un loco que, no sé, tiene cucarachas y, digamos, no genera ningún ilícito, pero deja materia fecal en la puerta. Casos que existen. Pero en estos casos, nosotros tenemos que hacernos cargo de, bueno, la sujeción es con la presentación, si quieren después, por cuerda separada me dicen y les envío las indicaciones técnicas, o los letrados de ustedes que consulten sabrán cómo hacerlo. Es una presentación en el ámbito tribunalicio, y con esa presentación, sin prejuicio, que después si eso prospere o no, están cubiertos. Porque en Argentina lo que importa es estar cubierto, ¿no? Estoy hablando un poco como Tato Bores, pero pase lo que pase, pero uno tiene que tratar de estar cubierto. Y lo que importa es hacer la presentación de que, por supuesto, si son sujeciones intermitentes, ya lo vimos y lo vieron, una semana sí, una semana, bueno, puede más o menos ahí ir de alguna manera dispensando esa obligatoriedad de judicializarlo. Pero hay casos, y me consultan la semana pasada de 2 instituciones, cómo hacían para, bueno, entonces se hace una presentación, se judicializa la sujeción y después quedará a resultas, porque poner en cabeza también de un juez que de esto no sabe nada, o de algún médico que tendrá que nombrar un médico forense para que vaya a la institución, que sabe menos. ¿Cómo no van a confiar en el médico, en el director de la institución que es médico, o en los médicos que están en la institución, que por ahí es el mismo director o algún otro, que lo mejor para ese residente es sujetarlo, porque a la noche o en algún momento del día, si bien valoro y digamos hay que tender a la no sujeción, y a las instituciones libres de sujeción, y creo que es, a menos que se tenga la misma cantidad de personal que residentes durante todo el día, es imposible, porque una persona, lo hemos hablado, en 24 horas, entonces, que haya momentos que se trate de que no, que en las actividades grupales, que cuando está un familiar, que cuando están dándole de comer, bueno, pero que en algún momento tal vez tengan que sujetarlo de la manera más decorosa, con la mejor color y lo más cómodo, tendrán que hacerlo. Bueno, ¿cómo nos liberamos de esto? Cuando es continua, etcétera, haciendo una presentación. ¿Cómo nos liberamos del consentimiento informado? No del todo, pero bueno, firmando familiares, firma uno, después viene alguien y no la culpa del familiar, o eventualmente o haciéndole poner el dedito a la persona que no está en uso de sus capacidades mentales, o en algún momento judicialmente planteando alguna situación que veremos ahora en fallos tangenciales y sucedáneos en materia, pero que son interesantes, no solo para los médicos y para los abogados, sino para que vean el criterio muchas veces judicial, que nos otorga más allá de la ley, ¿no? Que sacan gente que no sabe y que no tiene idea, a veces, no en primera instancia, en segunda, o en la Corte, o en las Supremas de Cortes de Provincia, bueno, sacan resoluciones que nos pueden favorecer o que podemos utilizar para favorecernos. Por ejemplo... Perdón, Pablo, sí. Celia Muñoz quiere hacerte una pregunta. Celia, adelante. Pablo, ¿cómo estás? Escúchame los 3 temas, que los mezclo. El tema del consentimiento informado, no lo tengo hecho, es uno de los puntos de los objetivos a cumplir, porque se me lo planteó a partir de la diplomatura, pero tengo un contrato que dice, muy específico, que lo hice a partir de que yo me hice cargo, que dice que tiene que traer los remedios, los pañales, los horarios, todo lo que hacemos en la institución, y todo lo que es libre, que pueden entrar, todo. Eso lo firma el familiar. Mi punto débil es que no lo firma el residente, que eso es lo que voy a corregir en breve. ¿Eso no es parte de un consentimiento? ¿No se considera como él está firmando ese contrato? ¿Está de acuerdo con que nosotros le vamos a proveer el alimento, que lo vamos a bañar tantas veces al día por medio, todos los días? Bueno, interesantísimo lo que comentás. Si te tengo que, digamos, si soy tu abogado, voy a decir que por supuesto sí.
que eso forma parte del consentimiento. Pero objetivamente debo decirte que no. Acá Porque falta si estamos hablando, pero residente. si estamos Eso es lo que tiene que hablando, dar estamos hablando de que las normas, que esto debe ser claro, adecuado a la situación, justamente los contratos por adhesión, en donde vos se hace cargo de esto, no aplicarían el caso, ¿no? Que Claro, serían un firman poco, todas las hojas y pagan de tal día a tal día y los aumentos van a ser de tal forma a tal forma. Todo eso lo firman hoja por hoja, todos no, los bueno, familiares. Y entonces estás en, no están de acuerdo. ¿Qué me van a decir si me firmaste esto? claro, no, los Pero me familiares falta sí, la pata del residente, que eso lo tengo que... no, claro, el familiar va a estar, si el familiar es el que está firmando, el consentimiento informado sería para el residente. Por eso Claro, digo, venimos trabajando clase tras clase en temas de la protección, de la humanización, de poner al adulto mayor en el centro de la escena, etcétera, etcétera, y después de golpe, si viene la institución, listo, todo rápido, no estoy, no los hijos. no estoy hablando mal de esto, porque digo, no me estoy tirando tierra, estoy diciendo simplemente que es una problemática acuciante y que Sí. en muchos casos la persona es consciente, muchos residentes que son lúcidos, que están bien, que firman, que quieren estar, la mayoría, y los que no quieren estar porque no saben de qué se trata, a veces cuando ingresan a los 3 días dicen, yo he tenido casos de suicidas o gente que los hijos ¿Por qué decían, no vine antes? mi mamá no va, claro, mi mamá no va a aguantar 5 minutos y a la semana dice, hijo, no venga, esto la estoy pasando bomba. Porque hay estos casos también que también sería bueno que se conocieran. Pero la realidad es que si alguno dijera, cobrara lucidez en algún intervalo lúcido, o ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? O cayera un juez, o hubiera alguna denuncia de algo, y dijera, a ver, ¿está el consentimiento informado? Sí, lo defenderíamos por el lado de, bueno, mire, se presume que si firmó esto, firmó aquello, los pañales, ¿para qué le voy a estar dando pañales, medicación y que la cuota cada 30 días? Es porque está institucionalizado. Claro. Bueno, está bien, pero En general, también ha pasado que entran y te dicen, estoy bárbara porque estoy todo el día acompañada, me divierto, tengo talleres, en casa estaba todo el día sola. Y lo otro que te quería comentar, el tema de la sujeción, está muy discutido desde el punto de vista médico, es que la sujeción no extrema, ¿no? Que no pueda mover las manos, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que por ahí lo sujetan a una silla, a una cama, porque deambula a la noche, y el gasto energético, el gasto calórico que el paciente, lo digo como paciente, gasta moviéndose y deambulando, es muy discutido y muy controversial, y es preferible sostenerlo, medicarlo y que descanse con una sujeción leve. Nadie está hablando de brutalidades, de atarle las manos y los pies, está hablando de sostenerlo en una silla. Y aprovecho y esto lo pregunto, yo tengo en la silla de ruedas mucha sujeción para que no se vayan. Eso no lo considero sujeción, para que no se lastimen. Es sujeción. Es sujeción. Es sujeción. Si yo lo suelto, ¡pam!, se me caen. Bueno, pero de eso se trata. Pero es que de eso se trata, y que está bien que esté sujeto. Es que no estamos cuestionando la legitimidad de la sujeción. Es sujeción. O sea, lo que pasa es que por eso yo lo que digo es, si un médico de tu institución, vos, en este caso que por ahí hay identidad, estás indicando que tiene que estar sujeto, un juez, ¿qué carajo, perdón, qué idea la vela puede tener de ese residente que nosotros cuidamos, que nosotros protegemos, y para decir, no va a estar, no, estoy recibiendo un papel y dice, o sea, ese juez, para hacer las cosas bien, debería como mínimo decirle a algún médico, sortear un perito. Y además, ¿quién se va a hacer cargo de todo eso? Por eso le propuse en un encuentro hace un par de meses, deciden, armen, si no hay presupuesto, no pidan nada. Y si hay presupuesto, pongan tribunales para la tercera edad, con todos los chiches que quieren hacer. Porque ¿qué médico tiene que ir a la institución? ¿Y qué va a contradecir, a contravenir el informe médico de nuestros médicos, tuyos, en tu caso, del que sea? Mi hermano es geriatra, trabaja en la municipalidad hace 30 años, estudió acá, en el exterior, todo, y va a venir, y aparte hay dos médicos más, y van a venir a decir, un tipo que no sabe nada, no puede estar, está mal acá.
la sujeción. Ah, Eh, está mal la sujeción. ¿Por qué está mal la Perdón, sujeción? de doctor Kaplan, no se Sí, olvide que Natalia Cornejo, Natalia, desde hace tiempo, quiere preguntar. por favor, Natalia, te escuchamos, con mucho gusto. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Natalia? Nada, yo quería acotar, ahí salí. Que bueno, yo trabajo en la Dirección de Personas Mayores, no estoy fiscalizando hoy por hoy las residencias, en su momento cuando entré sí, y en la ley que nosotros tenemos reglamentada acá en la provincia, obliga en legajo que esté el consentimiento de la persona mayor cuando ingresa a la residencia. Sí. Si no la firma el residente, la firma un familiar, pero sí o sí tiene que estar en el legajo. Claro, por eso digo, Natalia, por eso Me parece re importante a mí porque la persona tiene derecho a elegir dónde está y de esa manera me parece que lo puede hacer. gracias por tu intervención. Exactamente, por eso digo, no estamos hablando de el sexo de los ángeles. Estamos hablando de un tema concreto, exigible y por el cual podríamos pasiblemente tener alguna situación legal. Ahora, cuando vos mencionás que lo firme el residente o el familiar, si lo firmás el familiar, tendría que ser el curador de esa persona, porque no es el familiar responsable, o sea, esa persona para ser institucionalizada y no tener su capacidad mental, psicológica, tiene que estar asistido por alguien. Y ese alguien tiene que ser un curador, que sea el juez el que lo designe en un proceso de curatela. Porque si no, no tiene valor. Lo podrán firmar dos familiares. Pero esto es contra o a favor de la persona. Y normalmente es a favor. Porque en las residencias está mucho. Si lamentablemente, todos los controles no se hacen y es imposible hacerlos en los domicilios. Pero esa persona que tenemos hoy en nuestras residencias, en sus casas, estaba al libre albedrío. Quizás se bañaba cada 3 meses, no tenía nada para comer en la heladera, si tenía 2 mucamas que la atendían. O sea, nosotros, ahí Cecilia pudo detectar que una persona la pellizcó, la empujó, la zarandeó, la lastimó. En los domicilios es indetectable. Cuando se lastima y se cayó, no se cayó, te comen la comida, no estoy hablando tampoco mal de hay una gran cantidad de cuidadores, increíblemente, tienen un estrés, además, traumático, terrible, una incapacidad después de estar cuidando a esa persona 24 horas, o sea, es insalubre absolutamente, es un trabajo que en las residencias, por lo menos, suele estar mechado normalmente con otra gente, ¿no? No sé, el personal que tenga cada uno, pero cuando está en los domicilios y una persona cuidando, es terrible. Eso es otro capítulo, que es el daño que tiene el cuidador, ¿no? Pero que ahí no hay ningún tipo de control. Y si no están estos cuidadores y está solo, bueno, pues peor, está solo, se escapa, abre el gas, no come nada, está tirado, orinado, con materia fecal. Pero bueno, entiendo que siempre los controles son hacia las instituciones públicas que cuentan con la cantidad de lugares que están en la clandestinidad, son increíbles. Y sin embargo, nadie los supervisa. Y bueno, porque no se ven. Y lo que no se ve, se oculta. Es como todo. Por eso siempre insisto en que todo lo que está legislado es mejor, ¿no? Y todo lo que es público y lo que se ve es mejor. Pero bueno, a veces por estos lados se dan que es tan difícil hacer las cosas bien, que hay mucha gente que gente porque, bueno, es malintencionada o porque tiene apego a la inmoralidad o al delito, y muchos porque no encuentran la posibilidad. Entonces, en este caso, que es nimio, bueno, ¿qué hago? Y lo ideal es que sea la misma persona la que firme el consentimiento. Por eso, en diversas situaciones, le hacen colocar, aunque sea el dedito. Y bueno, cuando vino estaba lúcido. Y esto quizá no esté bien que lo sugiera acá, pero bueno, que quede que quede en este Zoom. A veces es mejor eso, ¿sí? Porque viene alguien y bueno, cuando estaba no podía agarrar el lápiz, pero puso el dedito, estaba lúcido en ese momento. Y bueno, que vengan después a discutir más lo que dice Celia, que ya tiene los firmados, como todo el mundo, imagino, que los pañales, que esto, que la medicación, que la mensualidad, uno va tratando
por favor, que nada, nada de lo que hablamos salga de acá, pero es que es la única manera que tenemos de poder, digamos, sabemos que hacemos las cosas bien, partimos de eso, o por lo menos intentémoslo, hacer las cosas. Ahora, si queremos hacer las cosas perfectas, bueno, esa persona tiene que ser lúcida. Si esa persona no es lúcida, tiene que venir con un familiar responsable que sea curador, tutor o que sea encargado de esa persona. Y que esto esté avalado judicialmente. Y si no, no podemos tomar, hay que decirle al familiar, mira, hasta, estoy leyendo por eso España, que dice, bueno, concluyo con eso. El problema de la internación en la residencia de larga estadía es la imposibilidad de la persona de prestar por sí misma válidamente el consentimiento, lo que determina la necesidad de un control judicial, ¿sí? Que sería encantador, y a mí me encantaría que fuera así siempre, porque como abogado pondría a 5 abogados a que se dediquen a esto, solamente. No hay que olvidar que se trata de internaciones en régimen cerrado, que comportan la afectación de la libertad ambulatoria. La persona no puede entrar y salir del estado, normalmente, ¿no? No sé, en muchos casos sí, pero bueno, digamos, salir del establecimiento según voluntad y conveniencia. En España, por ejemplo, la doctrina considera que cabe pedir autorización judicial para las internaciones o los internamientos en centros geriátricos cuando la persona no tiene capacidad para consentir. Sin embargo, en la jurisprudencia existe disparidad de criterios, pues no todos los tribunales exigen autorización judicial al ingreso de la residencia geriátrica, aunque cada vez sí son más los que piden este requisito. Entonces, digo, les leo algo actual de lo que está sucediendo hace 2 años, por lo menos es este artículo en España, 2020, 2021, casi fue previo a la pandemia, 2019-2020, de lo que estaba sucediendo en España, y para que vean que no es una problemática nuestra, no estamos, o sea, las angustias que tenemos por lo menos las compartimos a nivel mundial. Y así, el tema de la jurisprudencia dice, bueno, se exige, pero no todos. Y creo de alguna manera que el camino acá, si hubiera alguna situación litigiosa, que casi no existen en este punto, pero ¿por qué? Porque la persona normalmente no recobra la lucidez, ¿sí? No suele tener intervalos, algo más en el plano teórico, pero podría ocurrir que sí lo tuviera. Entonces, bueno, se legisla para todos. Y después, bueno, la ley es para todos. Después veremos caso por caso. Por eso, en este caso, ¿qué pasó? Cuando vino, estaba lúcido y firmó. Cuando vino, estaba lúcido, pero no podía firmar, pero 2 familiares aceptaron y él puso el dedo y qué sé yo, y en cuanto recobra lucidez, bueno, en este caso, ¿qué pasó? Le pedimos, porque la persona se agarraba de la reja y decía, acá no entro, estoy perfecto y acá no entro, le pedimos que iniciara una curatela, o que viniera con una orden judicial, o que lo tenemos en la institución, como dice aquí el tema, por eso no nos olvidemos de eso, como apunté al principio en la lectura, en España, pero con la condición, ok, lo tenemos, pero les pido por favor que hagan algo, tramiten, encaucen la situación judicial para que en breve cuente con algún papel, ¿sí? En el tema de las sujeciones es simple, cumplimos las cosas bien si hacemos una presentación judicial. Después es ridículo, pero nosotros cumplimos con la ley. En el caso del consentimiento, cumplimos y hacemos esto. No se puede cumplir, alguien no quiere cumplir, bueno, es otro tema. Pero yo digo, el deber ser debería estar canalizado a través de estas situaciones. Perdón, ¿qué es una curatela? Bueno, es un trámite judicial a partir del cual a una persona se le declara la insania y después se designa un curador que está a cargo de sus bienes, etc. Y que en muchísimos casos, sobre todo cuando hay dinero, porque la persona a la que se le va a declarar la insania tiene millones o lo que sea, designan un curador de la matrícula. No es que tampoco van a poner al familiar. Es un curador, un abogado que está anotado ahí, que como si fuera un perito médico, y al que después le van a regular una pequeña fortuna de emolumentos, concepto de honorario, ¿no? Y no quiero seguir hablando
porque me va a censurar Jorge, porque suele haber cierto nivel de connivencia, pero lo dejo acá. Si quieren después por cuerda separada lo hablamos. Tema de responsabilidad médica, por ejemplo, fallo y responsabilidad de los establecimientos asistenciales, caso de historia clínica. Esto es de Córdoba, la tenemos a Analía por ahí, alguien más. Teníamos 2 cordobeses, ¿no? Bueno, Analía se fue a tomar algo, alguna yerba de la montaña de Córdoba. No, estoy acá. Ahí, bueno, eso queríamos. Estábamos picanteando, hay que ser picante con los cordobeses. Bueno, el fallo que dice, cada establecimiento asistencial debe archivar las historias clínicas de sus pacientes y la documentación adjunta, ustedes saben esto, cualquiera sea el soporte en el que conste para garantizar su seguridad. ¿Sí? Correcta conservación, recuperación de información, etc. Esto lo saben los médicos. Contractualmente siempre hubo 10 años, bueno, en donde, porque es otro tema. Está el residente fallece. ¿Qué hacen ustedes imagino las guardarán, pero ¿qué hacen con las historias clínicas? Se Las guarda. archivan, bueno. Pero más de una vez me ha pasado alguien decirme, pero si se murió el año pasado. No, pero ¿dónde está la historia? No, tenés obligación de conservarla. Bueno, las fallas relacionadas con el desorden cronológico, el deficitario estado de conservación de las historias clínicas, no pueden ser endilgadas a los médicos, sino que son aspectos a cargo del centro médico. Acá libera al médico. Esta circunstancia se constituye como elemento coadyuvante para la evaluación de la responsabilidad del nosocomio. ¿Sí? Bueno, en este caso, digamos, adjudica responsabilidad del nosocomio por sobre los médicos, porque ahí entramos en una reyerta interna, en donde, bueno, no sé si cuentan todos con seguros o no, pero muchas veces en los casos de malas praxis, el médico va con su seguro, la clínica va con su seguro, el que derivó a la obra social va con su seguro, etcétera, etcétera. Derecho del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Estos brindan un estándar mínimo de información que el médico o la institución debe otorgar a su residente, a saber, información sobre su estado de salud, clara, precisa, adecuada, respecto de la dolencia del paciente, en un lenguaje que éste pueda entender claramente. El procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, que deben ser aceptados por la Lex Artis, ¿no? Para el tratamiento de la dolencia del paciente, los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias, o en su caso todo lo que haga a la calidad institucional y a las residencias permanentes. También era una situación de Córdoba. Un tema concreto que no se suele dar en las residencias, pero que tiene que ver con las infecciones intrahospitalarias y el consentimiento del paciente. En un reclamo por daños y perjuicios sufridos por una persona derivadas de una infección intrahospitalaria, la sola deficiencia en la falta de información no determina por sí sola el surgimiento de responsabilidad profesional. Los déficits en el consentimiento informado no tienen efecto automático ni necesariamente implican relación causal adecuada con el daño, por lo que no es factible atribuir responsabilidad al médico o a la institución por los daños derivados de la infección por la sola existencia de un consentimiento informado insuficiente. Aquí daría un poco a la derecha, es un fallo relativamente reciente del 2017. Es decir, aunque digamos el consentimiento informado haya sido deficitario, no, por eso va a haber una responsabilidad causal entre la septicemia eventualmente que tenga el residente por una infección generalizada y el nosocomio en el que se aloje. O sea, habrá que demostrar otras cuestiones. ¿Sí? En otro caso tenemos el galeno, tiene el deber de informar y de asentar los datos relevantes del diagnóstico, la terapia y la enfermedad del paciente. De allí que la falta de acreditación de la autenticidad de tan importante instrumento conduce a presumir la omisión del facultativo en el oportuno diagnóstico y tratamiento de la patología que se trate, que en este caso presentó, bueno, la progenitora. ¿Sí?
Un caso, por ejemplo, de error, bueno, les leo uno que dice: no cabe endilgarle responsabilidad por mala praxis médica a la demandada en razón de un supuesto diagnóstico equivocado de la enfermedad que padecía la actora, por cuanto no se trató de un error inexcusable de diagnóstico producto de la impericia o negligencia, pues si bien fue equivocado, tuvo carácter presuntivo, habiéndose comprobado que la dolencia era excepcional y su diagnóstico revestía cierta dificultad, lo que hacía necesaria su corroboración por un centro médico de mayor complejidad. De pronto acá puede aparecer una palabra así técnica como un error inexcusable, que esto quiere decir, digamos, que no habría excusa del facultativo. Esto es evidente, entró con 41 grados de fiebre, que yo te hay que dar algún antibiótico, no sé lo que sea. No, en este caso, digamos, no es algo que tenía el galeno que saber y que no estaba dentro de sus posibilidades y que quizás sí tendría que haber, habría que ver el caso puntual, si había o no un centro médico de complejidad cerca del lugar donde vivía. Aquí estaríamos ante un principio, si yo les dijera en materia de bioética, tenemos en general residencias y nosocomios que están ubicados en centros poblados, ¿sí? De máxima complejidad. Ahora, en muchos lugares, en tantísimos lugares del interior, no hay. Bueno, estamos ante yo creo que esto no se comprende con el principio de justicia dentro de la bioética, porque, digamos, pensando en una justicia distributiva, que es, y de accesibilidad, y no estoy hablando de la accesibilidad en las instituciones o edilicias, sino accesibilidad que por supuesto es válida y que ha dado, no sé si ya lo han tenido Eduardo Smuniz en la materia, que es un experto, un especialista en esto de la accesibilidad. No estamos hablando de la accesibilidad de los nosocomios y la cercanía con los pacientes. En un Perdón, lugar, Pablo, hoy sí. comienzan las clases, Eduardo, a las 20:10 seguramente. Ah, bueno, fantástico. Entonces, esto es telepatía pura. Bueno, ya sabrán y les hablará perfectamente y con mucho conocimiento del tema de la accesibilidad. Acá estamos hablando del acercamiento de centros médicos, que no sea la salita solamente con 12 vacunas, coso antitetánica y 2 jeringas. Estamos hablando de lugares de un poquito más de complejidad, bueno, que no existen. Yo he tenido un caso hace unos años, la hija de un amigo que estaba en provincia, no quiero mencionar, no muy lejos, zona Moreno, La Reja, había tenido un accidente en moto y no tenían antibiótico y estaban por cortarle la pierna. Finalmente pudimos conseguir una ambulancia, trasladarla acá a Capital, y no había, y reconocido por ahí, por los médicos, que no había antibióticos y no había cosas para darle. Esto fue hace unos 4 o 5 años atrás. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué país chico que a veces sentimos que tenemos? Leo otro. Error en el diagnóstico de atención médica domiciliaria, derivación del paciente. Si frente a un caso concreto el servicio de atención domiciliaria no contaba con los elementos suficientes para arribar a un diagnóstico exacto, el profesional debió ordenar la inmediata derivación del paciente al centro hospitalario del cual aquel era afiliado, sin prescribir fármaco alguno, ¿no? Acá tenemos el cuidado de muchos facultativos que, bueno, tienen que... nos suele ocurrir en las residencias, ¿no? Con los servicios de emergencia que deciden la internación y tenemos familiares o los mismos residentes que dicen, no me traslade, le pido por favor, yo quiero quedarme acá. Bueno, cada uno verá cómo obra, pero a menos que tenga la firma y de todos los familiares, del residente, que esté en una situación de última instancia, que ya se decida por esto que hemos hablado, que digamos que podemos considerar calidad de vida en el proceso de muerte digna. Entiendo que ese residente tiene que ser trasladado. No hay, justamente es inexcusable que un médico diga, bueno, yo me voy a hacer cargo,
que esté acá y veremos qué resulta, porque en el momento, si él llama al familiar, por favor, que no lo trasladen, pero el problema después puede existir, puede subsistir. O sea, ustedes dirán, qué fatalista que soy. Bueno, si uno cubre la buena transferencia de tal modo que ese residente, ese familiar esté en permanente contacto con la residencia y sí, bueno, probablemente no suceda nada. Pero en cuanto ocurra una desgracia y ese pariente consulte o le quede la duda o lo que fuera, verán que es mejor tener las situaciones lo más, entre comillas, abrochada posible para evitar un disgusto. Porque hoy la persona dice no voy a hacer absolutamente nada y el día de mañana sale, consulta con un colega y dice sí, acá encontramos la pólvora. Tal vez lo pierda el juicio, pero esa es otra historia. Ya conversamos sobre esto y sobre la cantidad de veces en las que nos encontramos siendo pasivos de una situación litigiosa. Por caso, hemos charlado de esto con las ART, cuando nada tenemos que ver o cuando estamos cubriendo y estamos al amparo de una aseguradora de riesgo de trabajo para después estar en un juicio igualmente durante 2, 5 o 10 años laboral por millones de pesos, ¿no? Pendiendo sobre nosotros una espada de Damocles. El adecuado funcionamiento, en otro fallo, del sistema médico asistencial no se cumple tan solo con la juxtaposición de medios, gente o presencia de idóneos, etcétera, o su uso meramente potencial, sino que resulta imprescindible, además, que todos se articulen activamente en cada momento y en relación a cada residente. Así, cada individuo que requiere atención médica pone en acción todo el sistema y un acto en cualquiera de sus partes, ya sea en lo que hace a la faz de prestación médica en sí como a la faz sanitaria, sea en el control de una y otras, en la medida en que pueda incidir en el restablecimiento del paciente, demorándolo, frustrando definitivamente la situación o tornándolo más difícil, más riesgoso, más doloroso, necesariamente ha de comprometer la responsabilidad de quien tiene a su cargo la dirección del sistema y control. Y para ir concluyendo, este fallo en donde no considera importante el consentimiento informado, ¿no? Un tema de responsabilidad médica, consentimiento informado, daños y perjuicios, dice, si la intervención quirúrgica que debe atravesar el paciente no era optativa, sino inevitable, la ausencia de consentimiento informado no provoca una privación de la chance de tomar la decisión de no someterse a otra intervención quirúrgica que la decida por el profesional médico. En tales casos, surge evidente que la ausencia o presencia del consentimiento informado no es determinante para tomar la decisión de operarse. Dicho de otro modo, de haberse conocido, creo que esta es la clave, con anterioridad las complicaciones de la intervención, el método quirúrgico no hubiera necesariamente variado, y a contrario sensu, el uso de este método no implica conducta negligente si no era necesario acudir a otro. Parece que esta es la clave, y es la clave también en nuestras residencias, ¿no? Cuando tenemos que tomar la decisión de una persona que está en estado de abandono, o que la familia no puede hacerse cargo, o que... Entonces, bueno, lo tomamos. Ahora, digamos, le brindamos la mejor atención. Y luego, bueno, si el familiar puede, que no lo va a hacer, y que además, ustedes lo saben mejor que yo, decirle, poner en cabeza, ¿no? Esto es una locura, y poner en cabeza del familiar, bueno, ¿sabe qué? Ahora tiene que ir a judicializar este tema. Yo creo que el tipo agarra, se lo lleva, porque si no, no lo puedo tener acá a su papá, agarra al padre y se lo lleva a cualquier lado, alguno que le permita tenerlo o lo deja tirado en la casa. Porque nadie va, además porque es muy traumático, porque hemos conversado de precisamente lo que es la muerte, ¿no? Como tabú, cuando hablamos de la eutanasia, del testamento vital. Entonces,
¿qué persona, o sea, decirle, mire, tiene que ir a tramitarle la insania de su padre, o de su madre, o de su esposa? Es realmente, yo creo que no. Vamos, en todo caso, mire, bueno, puede ser que en unos meses, cuando tome conciencia, cuando pueda, cuando me sienta con fuerzas. No, mire, en unos meses, si acá pasa algo. O sea, debemos adaptarnos a las situaciones, caminar con ellas, y bueno, y esperar a que las cosas, de algún modo u otro, tener vientos favorables, y que no sucedan. Y cuando sucedan, bueno. Jorgelina te está levantando la mano Sí. para preguntar. Pablo, quería saber cuál es la diferencia entre restricción a la capacidad y insania. No, a ver, cuando se declara la insania ya es un proceso definitivo, digamos, que también podría revertirse, pero la insania comprende la restricción a la capacidad. O sea, lo que pasa en muchos casos, la restricción a la capacidad es parcial. Entonces, uno puede determinar que esa persona está en uso de su capacidad, no está para ser institucionalizada, pero no puede manejar dinero, porque es pródigo o por lo que sea. Entonces, bueno, puede tener una restricción en determinados ámbitos de su vida, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, contraer matrimonio, o tal vez tener, no sé, muchas instancias, no puede manejar su propio dinero, pero no está para ser institucionalizado. También una persona que es declarada insana no está obligada a ser institucionalizada. No, puede ser declarada insana y vivir perfectamente en su casa, o estar con el curador, si se logra, digamos, que sea, generalmente porque no hay dinero de por medio, entonces que sea su mujer o que sea un familiar y que esté a cargo de para que tome las decisiones que en una vida habitual y normal estarían a cargo de esa persona, que sea el cobro de una pensión, de una jubilación, o sea, hay muchas instancias. Entonces, ahora, la insania es, digamos, genérica y comprende una restricción sin duda, una persona que es declarada insana tiene la capacidad limitada, restringida, ¿sí? No así, al revés. Me quedó pendiente, les dije, cuando hablamos, y suele estar por estos días otra vez en tapete, y estuvo mucho con las cuestiones de COVID y los intubamientos, las intubaciones, las cuestiones de las transfusiones de sangre, ¿no? En los casos de los testigos de Jehová. Y este es un caso que marcó mucho la jurisprudencia y actualmente es, digamos, casi, es materia obligada, ¿no? Casi en las cuestiones médicas con transfusiones de sangre en los casos en los que, bueno, sean testigos de Jehová o haya alguna negativa, y deje escrita a la persona que no desea ser transfundido. El juez esto fue un caso Marcelo Bahamondés, en el año 89, fue internado en el Hospital Regional de Ushuaia como consecuencia de una hemorragia digestiva y se negó a recibir transfusiones de sangre por su condición de testigo de Jehová. Los médicos tratantes acudieron a la justicia para que se autorice el tratamiento. El juez de primera instancia y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia autorizaron las transfusiones de sangre, no obstante la negativa del paciente, en este caso estaba lúcido, debido a que entendieron que la negativa de Bahamondés implicaba un suicidio realizado por medios no violentos. Dada esta situación, a través de su defensor oficial, Bahamondés llegó hasta el máximo tribunal de justicia de la Nación, pero para cuando ya se pronunció la Corte, algo muy común que suele pasarnos a nosotros, ya habían pasado más de 4 años, el paciente ya había sido dado de alta sin haberse realizado ninguna transfusión. O sea, remitió su cuadro sin transfusión alguna. Por lo que el tribunal declaró que era inoficiosa una decisión en la causa. ¿Sí? Esto suele pasar, tardan tanto las causas judiciales, no son temporáneas al hecho que se trata, entonces pasan los años en el medio, se murió, acá tuvo la suerte de vivir. Bueno, sin embargo, varios de sus jueces, esto es lo interesante, sintieron la necesidad de pronunciarse respecto a este caso. Y de ahí es que el fallo Bahamondés deja un sabor agridulce, porque llega con la respuesta institucional 4 años más tarde y se vale de ese hecho para declarar la inoficiosidad de un pronunciamiento al respecto. De todas maneras, la doctrina sentada en la disidencia e incluso en el voto echaron luz
sobre una discusión álgida y marcaron el camino para que casi 20 años después el Congreso de la Nación sancione la ley de muerte digna. Esto fue en el año 89, la ley de muerte digna es del año 2008, 2009 y después de 2012. Básicamente, digamos, y que esto, digamos, es de absoluta vigencia y se concatena con el fallo Ponseti, que tiene que ver con el artículo 19, ¿no? Porque la Constitución sigue siendo la misma. La conciencia habrá de protegerse, puesto que así lo exige la libertad religiosa para el creyente en particular. Esto surge del artículo 19 de nuestra Constitución, para quien invoque inconvenientes puramente morales. El artículo 19 entonces señala que tan firme debe ser esta defensa, la interpretación del artículo 19, que aunque la decisión individual pueda parecer irrazonable o absurda a la mayoría, la misma debe gozar, aún en ese caso, de la máxima garantía en torno al respeto. Eso así, el fallo que nos ocupa debe ser aplaudido en cuanto reafirma a la objeción de conciencia como un derecho de la personalidad y como tal tutelado por la Constitución. Los jueces, esto de la objeción de conciencia tiene que ver con un millón de temas, con el que hablamos muchas veces, y Celia comentó, como anestesióloga, de la cuestión de su oposición a efectuar esta práctica, la anestesia en los casos de aborto y demás. Que ahí yo tengo alguna diferencia y lo hemos charlado, o lo charlaremos en algún momento, en cuanto no a tu pensamiento, por supuesto, que cada uno es libre, sino a esto que vos has manifestado en varias oportunidades de no puedo negarme a esto. Y yo entiendo que sí podés negarte a esto, pero bueno, es para discutir. Si a vos te han informado en el colegio de abogados o... El colegio de médicos dice que los únicos que tienen objeción para iniciar el aborto son los obstetras y los ginecólogos. Sí, porque sería... Y estoy informada porque mi marido es ginecobstetra. Sí, pero he conocido casos que no, por eso te digo que muchas veces la ley marca, prescribe ciertas cuestiones, pero en la práctica, en la medida que haya otro facultativo que pueda contribuir a eso, no deberías, a ver, nadie quiere que ni te vas a exponer a una situación de sanción, de incomodidad, no creo que te... Ahora, si la paciente ya lo inició y viene sangrando, ahí no me puedo poner. Viene sangrando porque no la puedo dejar morir. Claro. Por eso como si un casos paciente se pega un tiro y está mal pegarse un tiro, pero el tipo ya viene con el tiro, lo tengo que curar, ¿qué voy a hacer? No, por supuesto. Y eso también es, a ver, esto daría para que tengamos 50 clases más. Esto va contra, digamos, muchas veces, por eso la eutanasia no está permitida, el suicidio asistido no está permitido, pero la persona agarra, se pega un tiro y eso no está penado, digamos. Ahí no hay pena. Ahora, en el caso de aquella persona que decide ser asistida en el sistema de salud o que solicita ayuda o que se toma, que alguien le presta la sustancia para que la ingiera, digamos, es pasible de pena esa persona que la asistió. Pero si encuentra un revólver, se pega un tiro en la cabeza, la persona se mató y no hay pena. O sea, ¿qué es lo que está pena de la eutanasia? Matarse uno, ¿no? Son cuestiones a veces muy, muy complejas. Bueno, lo que dicen quienes están a favor es que quieren que esa práctica se realice dentro del sistema, que no quieren hacerlo al margen de ser clandestinos o al margen de la legalidad. Está bien, es una postura y muchos, quizá en la mayoría, personas que no están en capacidad de poder agarrar un arma o un químico o lo que fuera, que no tienen capacidad física como para llevar adelante esta práctica. Pero bueno, en tu caso puntual, yo creo que existiendo otra persona que pueda hacerlo, debería primar tu objeción de conciencia. Claro, y me contaba el otro día que lo discutí con mi marido, que tenés la obligación en 48 horas de darle una solución a la paciente que quiere abortar, por ejemplo. Bueno, está bien, pero esto a la vez lo podemos vincular articular con los centros de salud. Cuando esa persona ingresa a un lugar, pero
no está el idóneo, pero el próximo centro de salud está a 200 kilómetros. Entonces, bueno, ahí no puede haber, por eso de alguna manera lo leímos en el fallo anterior, no puede recaer sobre el facultativo que hizo todo lo posible en la salita de emergencia por atender a la persona, sino que tendría que haber un centro de mayor complejidad que esté a cargo de esto, porque si no, es una casa de brujas en la que los médicos, los enfermeros, los abuelos, estamos todos expuestos. Claro, yo Bueno. lo que defiendo en ese caso es que el aborto, como otras cosas, ¿no? Son cosas programadas. Flaco, te puedes tomar un colectivo y irte a Buenos Aires a hacerte el aborto. Bueno, a ver, yo lo que diría ahí y es que vuelvo a debería. repetir, no es una cuestión religiosa, es una cuestión de la vida. Está bien. Yo creo que lo que debería garantizarse no es que esa persona, a ver, si está en el interior, a 1000 kilómetros, hay un hospital rural, bueno, pero debería haber algún otro centro, probablemente en La Plata hay varios, es que uno no lo haga, pero otro sí, o que un médico tal cosa, y otro, siempre encontrará a alguien. En la medida que encuentre a alguien no hay ni abandono de paciente ni nada. Quiero terminar de leer porque acá están los principios para que nos quedemos con esto. Los jueces de la Corte determinaron los 3 presupuestos fácticos que se debían tener en cuenta de producirse un nuevo caso Bahamondes. Esto no es que muere y es pétreo con el caso Bahamondes, sino que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Si se analiza detenidamente el voto, bueno, del doctor Tarará, no dejan duda acerca de que al causante, de todas maneras, le asistía el derecho a rehusar dicho tratamiento, por su condición esencial de ser humano y su naturaleza individual y social. Esto es aplicable a cualquier residente que tengamos, a cualquier persona. Creo que de ahí, digamos, debemos extender estos principios de esta realidad. Además de invocar la letra del artículo 19 de nuestra Constitución, de innegable espíritu y un naturalista y piedra fundamental en donde se apoya todo el andamiaje de libertades individuales que gozamos quienes habitamos este país, por otro lado, la doctrina sentada en la disidencia respondió institucionalmente durante largos años hasta que fue convertida en ley por lo que se ha manifestado en estos 3 principios, que tienen que ver, en el caso, por ejemplo, de esta persona transfundida, y con su capacidad, con el discernimiento, la intención y la libertad. ¿Sí? Con estos mismos argumentos, una persona que está lúcida, que tiene la intención y que elige libremente, porque podría ocurrir que existieran presiones, o que alguien le diga, si haces tal cosa, te matamos o no te matamos. Tenés que, o sea, no te transfundas porque esté amenazado. Una persona que obra para esto y para todos los principios de nuestra vida, que obra con intención, con voluntad y con discernimiento, con intención y con libertad, entonces está tomando una decisión que tiene como la prerrogativa de autodeterminación. Ya en el fallo Bahamondes estableció que el artículo 19 de la Constitución otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros. El artículo 19 concede a todos los hombres una prerrogativa según la cual pueden disponer de sus actos, de su obrar, de su propio cuerpo, de su propia vida. Esto hace a la autodeterminación y a la autonomía personal. Cada adulto tiene el derecho y la capacidad de decidir si acepta o no tratamiento médico, aun cuando su rechazo pueda causar daños permanentes a su salud o llevarlos a una muerte prematura. Bien, para pensar, nadie tiene que estar de acuerdo, pero es la interpretación de los jueces de la Corte hace 10 años atrás. Esto tiene absoluta vigencia hoy, y cada vez que haya alguna situación en vuestras vidas que tenga alguna que ver con cuestiones vidriosas, opacas, poco claras, y que no sepan para dónde ir, bueno, traten de acordarse si esta persona está tomando esta decisión, en el caso de todo lo médico, con libertad, con discernimiento, con intención, si hay voluntad, si hay una autodeterminación del mismo sujeto, o si concurren otros factores
que puedan ser de algún modo reprochables. Eso Y es ahí, frecuente en los tratamientos de quimioterapia, que algunos dicen, yo no tengo un cáncer de tal cual al lado, y no, yo vivo lo que tengo que vivir y no me quiero operar y no me hago la quimio porque me voy a quedar pelada. Esas pelotudes te la dicen. sí, sí. Porque me vea que yo no quiero, porque tal cosa, tal otra, y prefiero morirme. Yo estuve pelada, tuve tratamiento de quimio y acá te mira el pelo que tengo. Seguro. Doctor Kaplan, Bueno, 19:53. No, estamos en el límite. bueno, y les Pablo, agradezco. ¿recibiste mi trabajo? Porque no tuve respuesta. No, porque voy a esperar a que arriben todos y si Ah, no, este fin de semana, primeros días de la semana que viene, los va a estaremos estar segura que evaluando. ya. Pero lo recibí en mención cuando empezamos la charla. Gracias por la asistencia, por la concurrencia, por la participación. Han sido 6 encuentros motivantes, espero que para ustedes también, que los hayan disfrutado, que algo de todo esto haya quedado y bueno, creo que nos hemos enriquecido todos, ¿sí? Así que gracias, quedan en las excelentes manos de Eduardo Smuniz y simplemente les comenté el principio de accesibilidad relacionado a otras circunstancias. Que No, pasen bien, que disfruten, espero los trabajos de todos y sí, disfruten de todo lo que queda, que bueno, es muy interesante. Muchas gracias, doctor Kaplan. Sí, estamos intercambiando y obviamente le damos la bienvenida al arquitecto Smuniz. Vamos a comenzar la clase 20:10, así que vamos a hacer un alto apagando nuestras cámaras y nuestros micrófonos. Bienvenido, Eduardo. Ya habrá motivo para comenzar 20:10 la clase. Que ¿Cómo estén va? bien. Buenas noches, hola Pablo, gracias, un gusto Pablo. verte. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, quedás en buenas manos y quedan ustedes en manos excelentes acá del arquitecto Eduardo Smuniz. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, Pablo, por Gracias. tus clases, por tu buen criterio y sobre todo por escuchar opiniones sinceras, que no todas por ahí van de la mano con lo que dice la ley, pero sí, la verdad que a mí me gustó muchísimo. Bueno, gracias Diego. Espero, en general los vi a todos bastante participativos y con mucha enjundia, eso es bueno. El día que mantengamos el silencio y la pasividad es porque estaremos en otro mundo. Así que se conoce que todos estamos muy interesados en mejorar la calidad de vida de nuestros residentes y de imbuirnos y de aprender nuevas cosas y nuevos criterios. Gracias Muchas otra gracias, vez. Pablo. Que pasen bien. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Estás muteado, Jorge. 20:10 largamos, 20:10 largamos, nos comemos una pequeña galletita y ya estamos acá. Bueno, muy bien. 20:10. 20:10, 20:10. Ok. Te avisé vía WhatsApp de Sí, 20:10. ya estoy conectado. Un abrazo, Eduardo. Ya vuelvo. Bueno, adelante. Estoy acá.